Bienvenidos, queridos estudiantes. Esta semana tenemos una invitación desde el eje 4 de la Red de Orientadores Escolares del Tolima. Queremos entregarte muchas opciones interesantes, sugestivas y novedosas que te permitan pensar en futuros posibles para tu vida. Esperamos que disfrutes. Esta semana pregunta, conéctate. No restringas tus opciones. Piensa. Indaga y cuéntale a amigos y familiares. Date la oportunidad de ver multiposibilidades. Observa, optimiza tu agenda y acompáñanos. Siente tu vocación y súbete al bus de quienes perseveramos por alcanzar nuestras metas. ¡Bienvenidos! Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros apreciados participantes, a los estudiantes, docentes, padres de familia y diferente comunidad que nos está acompañando en este momento. Mi nombre es Richard Nixon Torres Moreno, soy docente orientador de la institución educativa Samaria del municipio de Ortega. Muy agradado de estar compartiendo este nuevo espacio con ustedes, un espacio de aprendizaje, de formación, de compartir y en el cual vamos viendo poco a poco cómo nos vamos uniendo. Ya en este momento estamos conectados 134, nos estamos conectando de diferentes municipios de acá de nuestro departamento Tolima. Entonces pues agradecimientos para todos los que se van conectando. Les recomendamos ir colocando pues desde dónde nos visitan. Y pues ya hoy damos paso a seguir con esta semana de orientación vocacional y profesional. Acá me encuentro ya con mis compañeras que nos van a acompañar en la moderación del taller del día de hoy y con el doctor José Orlando. Entonces, compañera Lilian, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Esperamos hoy una gran audiencia de el Tolima y de otros departamentos, porque también esta mañana pudimos evidenciar que nuestro primer taller tuvo un gran éxito y acogida para muchas personas. Les habla Lilian Amparo Navarro, de la Institución Educativa Técnica San José de Fresno, docente orientadora y feliz de tener un invitado como el de esta tarde. Hoy nos convoca un maestro que nos va a hablar de procesos de adaptación al aprendizaje en tiempos de aislamiento inteligente. Este maestro tiene una gran trayectoria en la Universidad de Manizales. Recibamos con un aplauso, un like, al doctor José Orlando Herrera Campiño, licenciado en Educación, magíster en Educación y Pedagogía, especialista en Gestión de la Calidad y Normalización Técnica, diplomado en Suicidología, profesional coach ontológico personal, experto en acompañamiento personal y educativo, coordinador del programa de acompañamiento integral de la Universidad de Manizales. Démosle una fuerte bienvenida a nuestro visitante por la red de Facebook Live de nuestra red de docentes orientadores. Bueno, Lilia, antes de iniciar con nuestro gran invitado, queremos hacer una pausita, agradecerles a todas las personas que en este momento se están conectando. Tenemos diversidad de personas en este momento, están conectados desde Cundinamarca, Líbano, nos llega desde Medellín, también desde Ibagué, nos están llegando las invitaciones de diferentes instituciones educativas, Institución Educativa Técnica Felisa Suárez de Ortiz, también nos están saludando a la Institución Técnica Pérez y Aldana. Me excuso con las demás que no alcanzamos a leerla porque están conectados bastantes personas,
cosa que me alegra muchísimo. Bienvenidos a todos los estudiantes, padres de familia, docentes que en este momento se están conectando con nosotros. Va a ser un espacio muy importante, así que le damos el espacio para la presentación al doctor. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes, tengan ustedes. Me complace muchísimo poder compartir esta tarde, este ratito, una reflexión con ustedes en este marco de realidad que tenemos actualmente, de nueva realidad que tenemos y que todos estamos viviendo de diferentes formas, en familia, en la educación, en la cultura, en la economía, en el país, en el mundo entero. Les agradezco pues muchísimo, muy particularmente a la red de orientadores que han abierto esta puerta, esta ventana para poder compartir con ustedes y poder aprender, continuar aprendiendo con ustedes en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias. Como les han dicho, mi nombre es José Orlando Herrera Campiño. Presto mis servicios a la Universidad de Manizales hace algún tiempo con la coordinación del programa de acompañamiento integral de la Universidad de Manizales. Pues bien, quiero compartir con ustedes una reflexión que he ido elaborando con un equipo de trabajo en este contexto del acompañamiento. Y tienen ustedes allí una primera presentación de la intencionalidad y las intuiciones que tenemos para compartir con ustedes hoy, procesos de adaptación al aprendizaje en tiempos de aislamiento inteligente. Y les pongo allí como clave de intervención a esta nueva realidad en las relaciones digamos, pedagógicas, docente, estudiante, estudiante-docente, las relaciones de familia con papá, mamá, con las relaciones fraternas allí en familia. Y como clave de intervención pongo el acompañamiento. Quiero que tengan allí muy claro ese concepto, esa categoría de acompañamiento, que más adelante les voy a desglosar un poco de qué se trata. Esta realidad entonces nueva realidad que estamos viviendo y que nos asiste hoy y que de alguna manera nos ha complejizado un poco más la vida, tiene raíces muy interesantes que debemos mirar y que habría que mirarlas con tranquilidad para poder desde allí salir con nuevas propuestas para una nueva mirada. He puesto allí a Mafalda, todos ustedes demás que la reconocen. Quino allí a través de Mafalda expresa una cantidad de intuiciones y pensamientos, y este me gustó muchísimo para el día de hoy. Justo cuando tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Esa frase nos está describiendo, creo yo, muy bien la manera como esta nueva realidad, esta circunstancia de COVID-19 nos sacó de una vida cotidiana que teníamos ya muy organizada, en la que estábamos instalados con unos ritmos, con unos hábitos, con unas costumbres, con unas formas de ser, unas formas de actuar, de vivir lo cotidiano, de vivir en familia, de vivir la educación, de tener las experiencias cotidianas de la vida y cómo nos sentíamos allí en el mes de febrero absolutamente seguros y tranquilos, y entonces en el mes de marzo revienta esta realidad del COVID-19 y entonces por eso pongo esta frase allí. Cuando tenía las respuestas, ya sabía cómo conducirme, ya sabía cómo convivir, ya sabía cómo actuar, tenía las rutinas organizadas, entonces me cambian las preguntas. Y vienen nuevas preguntas, entonces esas nuevas preguntas traen consigo entonces toda esa propuesta de crisis, ¿por qué no llamarlo así? Esa propuesta de crisis que nos pone de cara a una nueva realidad que en ese momento no tenemos consciente, pero que más adelante le vamos haciendo lectura. Pasamos allí, por favor. Crisis o creces. Entonces tenemos allí que les quiero poner estas dos palabras allí para que elijamos una de las dos. Elegir es una de las grandes responsabilidades que tiene el ser humano en el día a día. Tenemos que elegir. ¿Y qué elegimos? ¿Y cómo lo elegimos? ¿Y cómo acontecemos a través de lo que elegimos? Entonces hoy día nos vemos abocados a elegir. O hago el abordaje desde mi vida y desde mis experiencias vitales y cotidianas, el abordaje de esta nueva realidad como una crisis, o tomo la decisión de crecer a través de esta nueva realidad que se me está proponiendo.
Pues ciertamente la crisis que se nos plantea trae consigo un riesgo inminente. O sea, esas nuevas preguntas tienen que ver con ese riesgo inminente, tienen que ver con el por qué un aislamiento, tienen que ver con el por qué un distanciamiento inteligente. ¿Qué tiene de inteligente? ¿Por qué lo llaman inteligente? ¿Y por qué debo estar distanciado de aquellas personas que aprecio, que quiero, con las que me he relacionado? Tiene que ver esas nuevas preguntas con el uso de tapabocas, máscaras, esas nuevas condiciones que nos propone la vida, esa amenaza constante que está allí en el entorno donde me movilizo y también más allá, en los lugares a donde asisto, por donde voy. Entonces, amenaza constante. Voy en un andén, en una acera, y me encuentro con alguien, y ese alguien cambia de lugar inmediatamente porque me ve, y así tenga tapabocas, pero la gente entonces quiere cubrirse, quiere protegerse, y yo también. Entonces esa amenaza constante va minando esa capacidad que tenemos de alteridad y de entrar en relación con los otros a la manera como lo hacíamos. Esas nuevas preguntas tienen que ver también con lo policivo, ese control que se está ejerciendo a través de todas las instituciones y todas las organizaciones. Esas noticias alarmantes que están fluyendo todos los días en todos los medios y que siempre son alarmantes, ¿no? Esas nuevas preguntas tienen que ver con la incertidumbre. Y aquí hay un punto muy importante en el tema de la incertidumbre, y es que la vida misma siempre ha sido incertidumbre y se mueve en la incertidumbre. Lo que pasa allí y por qué nos pone en crisis es porque desde la familia, desde la cultura, la educación, desde todos los entornos donde nos movilizamos y donde hemos ido creciendo y formándonos, nos han enseñado a vivir en la certeza y no nos han enseñado que la incertidumbre es el mejor lugar para habitar y para descubrirme y para descubrir y realizarme. Entonces, como le tenemos temor a la incertidumbre, todo este mundo de incertidumbre que hoy vivimos pues nos genera grandes preguntas. ¿Cómo la afectación del trabajo? Entonces, preguntas de qué está pasando en lo laboral, qué es lo que ha sucedido allí para que mi papá o mi mamá o mi vecino o yo mismo o mi hermano o mi hermana se queden sin trabajo. ¿Por qué los despiden? ¿Por qué los mandan a vacaciones? ¿O por qué simplemente no hay empleo? Pues bien, estábamos en crisis con el empleo, pero ahora está mucho más delicado. Entonces, esas nuevas preguntas tienen que ver con esto. Tiene que ver con el impacto económico del hogar, el impacto económico pues a nivel general, global, local, también cercano allí en el lugar donde estoy, pero también el impacto tocó a mi mamá, tocó a mi papá o tocó a un familiar, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarnos. Entonces aparece la palabra ayuda, solidaridad, esa palabra vinculante de la misericordia, y entonces viene allí todo Colombia volcándose a ayudar a los más necesitados, y resulta que empiezo a ser parte de los más necesitados. Toda esta nueva realidad nos genera seguramente impactos muy importantes. Quiero describirles un poco algunas posturas o lecturas desde la previsión de algunas personas que tienen alto nivel de manejo de estas crisis y cómo nos plantean aquello que puede pasar, pero que también constatamos en el día a día que ya está pasando. Entonces dice Hans Kluge de la Organización Mundial de la Salud: el aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de trabajo son desafíos que nos afectan, y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos. Oigan bien, lo está naturalizando. Es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos. De manera que esa crisis también es una oportunidad para crecer. Y dice allí Nubia Bautista del Ministerio de Salud: ante la situación de emergencia sanitaria actual, es posible que se presenten reacciones emocionales que incluyen temor a enfermedad, servicios de esperanza, aburrimiento, seguridad. Miren ustedes que allí están descritas una cantidad de realidades que hemos ido constatando en el tiempo, que algunas de ellas o muchas de ellas nos han tocado ya y las hemos estado viviendo en el día a día. Y dice aquí Elena San Martín de COLSIP, Colegio de Psicólogos de Colombia: la situación de confinamiento en casa puede causar mucho malestar psicológico.
Entonces, en ese momento, cuando lo plantearon, eran previsiones. Ahora son realidades. En este momento son situaciones que se están presentando en el día a día, que tú los vives, papá, mamá, que tú los vives, profesor, rector, directivo de un colegio, que lo vivo yo, que lo viven nuestros hijos, nuestros estudiantes, y que los debemos tener en cuenta. A veces los adultos llegamos a creer que las afectaciones solo nos pasan a nosotros. Y en casa damos una mirada a los miembros del hogar que están allí en familia y cada uno cree que solo le pasa a él. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta estos efectos psicológicos que estamos viendo en el día a día, cómo brotan allí, cómo surgen, y más adelante entonces veremos un poco cómo podemos manejarlo. Aquí es donde empieza a tener sentido la palabra acompañamiento, que más adelante vamos a tratar. Algunas declaraciones que les quiero compartir de estudiantes con los que he hablado, y dicen esto. Seguramente algunos de ustedes han escuchado alguna afirmación de estas allí en su entorno educativo o familiar. Para mí todos los días son domingo. Haber entrado en esa nueva realidad, educación a través de medios tecnológicos en línea y el confinamiento en casa, la ruptura con las estructuras de agenda, de horario que teníamos ya concebidas, que teníamos internalizadas y que cambiaron, y entonces voy a casa y estoy en casa todo el día, pero también estoy en un horario estudiando o trabajando, y entonces allí para mí todos los días como que son domingos, o sea, estoy como libre, ¿no? No sé qué día es hoy, a veces se pierde la noción del tiempo porque hay una rutina continua que es igual. Duermo en la mañana, decía alguno. Vivo el mismo día todos los días, ¿para qué voy a madrugar? Entonces pareciera que ese propósito que teníamos cada día cuando teníamos la otra normalidad estaba claro, pero pareciera que ahora no está claro, porque estamos en casa y estar en casa significa descanso, significa reposo, significa compartir, significa estar allí como en otro ambiente distinto al estudio o al trabajo. Pues bien, este no es un asunto patológico. Es simplemente una reorganización de los conceptos que teníamos anteriormente. Notar diferencia entre cómo asumíamos esas tres grandes dimensiones de la vida, como es espacio, identidad y tiempo. Entonces, cómo asumíamos esas tres dimensiones de tiempo, espacio y identidad, y cómo las estamos asumiendo ahora para que las reorganicemos. Eso nos causó alguna desorientación. ¿Cómo estamos construyendo individual y colectivamente o conjuntamente en familia o a nivel de grupos de estudio, cómo estamos construyendo esa nueva noción de realidad, cómo la estamos reflexionando para que empiece a tener sentido para nosotros? Esa nueva realidad no es una realidad estadística como la teníamos anteriormente, totalmente organizada. Debe ser un consenso social, ¿no? Que nos dé un sentido nuevo. De ahí que la percepción de los límites se invierte, y por eso para mí todo es domingo, para mí todos los días son el mismo, pues porque la percepción de límites se invirtió. No puedo salir, pero estoy en línea. Estoy en casa, donde toda la simbología y toda la experiencia de hogar, lo que significa es reposo, compartir, tranquilidad, descanso, pero allí estoy con la oficina, allí estoy con las tareas escolares, allí estoy con las responsabilidades del hogar como mamá, pero también tengo que trabajar. O sea, se nos conjugó todo, prácticamente se nos armó un cóctel y estamos allí entonces viendo cómo separamos las partes y cómo las reorganizamos. Muy importante este punto, sumamente importante. En ese contexto de lo que estoy narrando allí, ¿cuáles son nuestras conversaciones? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos en casa? ¿De qué hablamos en familia? ¿De qué hablamos como docentes con estudiantes? ¿De qué hablamos cotidianamente cuando nos conectamos? Muy importante esa pregunta, porque de lo que hablamos y la manera como lo hablamos, dónde se origina, qué intención tiene, es también un precursor, bien sea de estrés o de tranquilidad, o de reposo, o de comprensión de la realidad. Entonces, preguntémonos eso. ¿De qué hablamos? ¿Y cuáles son nuestras conversaciones? O mejor, en casa, lo que callamos.
Esto está tan complejo que mejor nos callamos, hacemos silencio sobre aquellos puntos que deberíamos conversar. Esas afectaciones de las que hemos sido objeto por esta nueva realidad, entonces cómo se minimizó el ingreso en casa, ahora no podemos cumplir con esta cuota, no podemos cumplir con aquello, el colegio, la universidad, lo que le íbamos a dar al hijo ya no se lo podemos dar. O sea, todas esas limitaciones que nos ha puesto esta nueva realidad, ¿qué tal si no las callamos, más bien las hablamos? ¿Qué tal ese tono nuestro de conversación, de comunicación en casa, de comunicación en la relación pedagógica, maestro-alumno? Esos tonos cambiaron, porque es que resulta que en el caso de nosotros los que somos maestros, cuando estamos conectados con los estudiantes, resulta que yo también, además de ser maestro, soy papá, y soy hijo, y soy hermano, y soy familia aparte. Y cuando llego a conectarme en línea también tengo encima de mí esa carga de esa nueva realidad. El estudiante no puede desconocer que también soy un sujeto que está viviendo la misma realidad. Y cómo comprendernos mutuamente frente a esos tonos de comunicación. Y digo allí, una cosa es la partitura, otra cosa es la melodía. Cómo poder hacer el abordaje de una comunicación mucho más edificante todos los días. Es un esfuerzo colectivo que debemos hacer. Nuestros hijos hacen parte de lo que conversamos o no. ¿Cómo los involucramos a ellos? Para que hagan parte de nuestras conversaciones cotidianas, porque aquí estamos siendo afectados todos. Y tú, ¿ya activaste el modo escucha? Es muy importante. Es como una pequeña ironía que pongo allí, un pequeño sarcasmo que me parece importante que nos llamemos la atención. Y tú ya activaste hoy el modo escucha, y ahorita entonces tocamos ese punto también. Dice allí entonces Mafalda de nuevo. Ahí la ven ustedes con un gran corazón rojo. Pues ese gran corazón rojo es el que más necesitamos ahora incorporar en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro actuar, en la mirada que le ponemos a la vida, en la mirada que le ponemos a las relaciones que tenemos con los más cercanos, con los otros. Ese gran corazón que está ahí no debe estar ahí afuera, debe estar adentro de nosotros. Y así en Chido porque lo necesitamos así, para ser capaces de solidarizarnos, para ser capaces de comprender, de comprendernos, para ser capaces de compartir, para ser capaces de ayudar y apoyar al otro en sus fragilidades y en sus dificultades. Entonces dice allí, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Qué tal si nos involucramos todos en la reflexión, nos involucramos todos en el sentir, nos involucramos todos en las afectaciones, para que todos veamos que somos parte de este asunto, de esta nueva realidad? Y siendo parte de esta nueva realidad todos, ¿de qué manera entonces podremos apoyarnos desde una comprensión mucho más clara de lo que estamos viviendo todos, ¿verdad? Cuando comprendemos lo que estamos viviendo, somos capaces de apoyarnos, somos capaces de comprendernos, somos capaces de avanzar, y las afectaciones de las que estamos siendo objeto o sujeto son más suaves de llevar y de tramitar y de transitar. Ahí hay una palabra absolutamente importante, que la puse en el título de la conversación que estamos teniendo. Adaptación. Esa es una palabra absolutamente poderosa, potentísima y poderosa. La palabra adaptación. El ser humano es un maestro de la adaptación. ¿Qué tal que no? Hagamos un poco de memoria de nuestra vida, de cuántos momentos y cuántas situaciones y cuántas realidades nuevas hemos tenido que vivir, muchas de ellas críticas, y cómo hemos salido adelante de ellas, y cómo hemos ganado, y cómo hemos crecido, y cómo nos hemos fortalecido. Y todo tiene su raíz, esa raíz profunda es la capacidad de adaptación. Entonces, esta es una nueva realidad que no depende de nosotros, ni dependió de nosotros, ni depende de nosotros ahora. Debemos aceptarla, debemos asumirla, debemos comprenderla, debemos conocerla y debemos actuar en consecuencia a esos impactos que esa nueva realidad me va ocasionando. Desde esa comprensión y adaptación, yo soy capaz
de sacar de mí herramientas de afrontamiento suficientes para poder adaptarme lo mejor posible. O sea, no peleemos contra una realidad que está ahí, contra unas formas que nos están proponiendo para convivir, para protegernos la vida, para proteger a quienes amamos, para proteger lo que tenemos, para proteger además lo que hemos construido socialmente, esa construcción cultural y social que hemos hecho, que tiene un gran precio y un gran costo. Entonces, la adaptación es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros con nuestros hijos y profesores, con sus estudiantes, trabajar la adaptación? Que es un concepto, es una categoría absolutamente poderosa y potente. Tengámosla pues en cuenta allí. Ahí puse una figurita allí de una familia conduciendo al hijo. Casi que podríamos pensar que eso que vemos allí en la imagen es lo que debemos hacer con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Llevarlos de la mano, acompañándolos en su proceso de adaptación. Creo que esa es una de las más grandes obras y acciones que podemos emprender de cara a lo que ellos están viviendo en este momento como niños, jóvenes, adultos, en las universidades y en el trabajo. Yo como maestro, ¿cómo puedo acoger a este joven, a esta niña que está en crisis y cómo la puedo conducir de la mano en un proceso de acompañamiento para que se adapte a esta nueva realidad y cada vez sea más capaz de afrontar esta nueva realidad? Y les pongo una frase allí que es absolutamente fundamental para poder acompañar en la adaptación a aquellos que están conmigo. Escuchar para comprender y no para responder. En esas relaciones humanas que tenemos allí con los hijos, con la familia, con maestro, con estudiantes, cómo debemos desarrollar esa capacidad de escucha, pero con una intencionalidad muy clara, para comprender, no para responder. En la educación somos muy dados como a vivir en el ámbito del saber, menos del ser, más en el saber, y entonces viene allí la erudición y nos gana un poco el partido, y cada que escuchamos queremos responder, o sea, queremos tener la respuesta allí lista para salir al paso y responder. Resulta que esto nos está pidiendo otra dimensión. Esto nos está pidiendo... Se salió la presentación. ¿Me escuchan? Ok. Ok. Bueno, yo voy avanzando entonces en el punto mientras tanto. Les decía entonces que esto nos está exigiendo hoy las dos cosas, ¿no? Ubicarnos en el saber, pero también ubicarnos en el ser. El ser ahora cobra una relevancia sumamente valiosa e importante, y por eso pongo allí, escuchar para comprender. Es muy importante este ejercicio en las relaciones humanas hoy, máxime pues en la familia, mucho más en el ámbito de la relación pedagógica estudiante-profesor, profesor-estudiante. Allí es muy importante esto, para poder comprender, y desde la comprensión pues viene la aceptación, viene la adaptación, viene la tranquilidad, viene el reposo, viene esa capacidad que tenemos de hacer abordajes cada vez más productivos, proactivos. Y viene otro punto que es muy importante aquí. Entonces sigo tocando la categoría de acompañar. ¿Cómo acompañar estos cambios profundos? Estos cambios profundos en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros estudiantes. ¿Cómo acompañar estos cambios profundos? Porque son profundísimos. Pues yo encuentro que el punto de partida para acompañar estos cambios profundos, pues soy yo. Debo empezar por mí, en ese proceso de adaptación, de comprensión, de aceptación de una realidad. Entonces, si empiezo por mí, yo puedo ayudar al otro a tener algunas certezas que son muy importantes. La certeza viviendo de vivo. Y esa certeza que le doy, se la doy porque siento un afecto especial por esa persona.
y la mayor... En esa... Se nos está entrecortando un poco la... Tanto ya... El audio, doctor, el último pedacito no se le alcanzó a escuchar un poco. Voy a repetirlo, estoy diciendo que la categoría de acompañar los cambios profundos, estos cambios profundos, ¿cómo los podemos acompañar? Les decía entonces que para poderlo acompañar, el gran cambio pues empieza por mí. Soy yo la persona primera llamada a poder aceptar y adaptarme a estos cambios. ¿Y cómo poder ayudar entonces al otro? Y recuerdo aquí una imagen muy bella y que se las quiero dejar ahí como para que la tengan en la memoria. Todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión alguna vez en la vida, hemos visto una cosa muy interesante, un llamado de atención que nos hacen muy interesante allí cuando estamos en el avión antes del despegue. La promotora nos está diciendo allí que con el aire, con el oxígeno, las caretas o máscaras de oxígeno, lo que debo hacer es, cuando hay una emergencia, ponérmela yo primero, para poder después ponérsela al que está al lado conmigo. ¿Se imaginan eso? No hay oxígeno y la careta de oxígeno me la debo poner yo primero, para después ponérsela al que está al lado. Y ese que está al lado puede ser el ser humano que más amo en la vida, pero me la debo poner yo primero. Entonces, esas son las certezas de las que hablo. Si yo empiezo haciendo el cambio, si yo empiezo dándome la empatía, si yo empiezo aceptando estas realidades y aconteciendo con ellas en un proceso de adaptación profundo, pues esas son las certezas que yo puedo darle al otro. Y solo lo puedo hacer si soy capaz de habitar esa nueva realidad en una presencia presente. O sea, aquí y ahora, estando ahí con el otro, en presencia presente, es decir, construyendo sentido y significado con el otro, en una relación profunda de amistad, de cariño, de cuidado y cocuidado. Esto para la familia, eso para el docente, para el maestro que está allí con sus estudiantes. Esa presencia presente es muy importante, porque hay un riesgo allí, un riesgo muy importante a tener en cuenta, y es que esta nueva realidad, porque como nos afecta también a nosotros, podríamos estar en una presencia ausente. Ya estoy ahí, pero estoy tan afectado, estoy tan mal, que no soy capaz de relacionarme con el otro para construir significados. He ahí entonces una clave muy importante. Si yo me doy empatía, si yo soy capaz de comprender esto, de adaptarme, irme adaptando a esas nuevas realidades, pues yo puedo estar en presencia presente. Y esa es otra certeza muy importante que voy a darle a los otros. El otro punto muy importante tiene que ver con la capacidad para, a través de esa relación con ese otro, ir construyendo unas comunicaciones cada vez más empáticas, comunicaciones asertivas. Estamos rodeados todo el tiempo de información trágica, de información que nos duele, que nos pellizca, que nos molesta, que nos incomoda porque nos acrecienta el miedo, la inseguridad y el temor. La incertidumbre se nos vuelve cada vez más profunda. Entonces, ¿cómo ayudar a construir en esa relación una comunicación cada vez más empática, más cercana, más proactiva, más asertiva? Y cómo esos nuevos hábitos que nos está proponiendo la vida podemos ayudar a que se instalen de una vez. Todos sabemos que un hábito se instala, se incorpora más o menos en 21 días de repetición consciente. ¿Cómo ayudar a esos nuevos seres que están allí en la familia, a esos seres de familia o estudiantes que tenemos allí, para que estos nuevos hábitos se incorporen lo más pronto posible y tengan raíz allí? Esas costumbres, esas creencias, pero costumbres sanas, costumbres de cuidado y autocuidado y cocuidado. Creencias sobre lo que es verdadero, sobre lo que es auténtico. No sobre todo digamos, la basura, los fake que nos están comunicando a través de redes todo el día. Y si alguien recibe fake todo el día, esas noticias falsas todo el día, son los muchachos que están conectados 5 y 6 horas a las diferentes redes. Entonces, ¿cómo ayudar allí con esos hábitos, costumbres y creencias con ellos todo el tiempo para que sean pues capaces de empezar en la relación a construir sentido? Les presento aquí, a partir de aquí ya, unos puntos muy importantes que tienen que ver con el aprendizaje.
Hasta ahí, puntos que tenían que ver, claves con el acompañamiento, con la manera cómo hacer el abordaje, cómo comprender lo que nos está pasando, cómo hacer lectura de esa nueva realidad y cómo actuar, cómo acontecer allí, con algunos elementos que están ahí a la base pues, de lo que he ido comentando. Voy a proponerles, a provocarles un poco desde unas reflexiones de cara al aprendizaje. ¿Cómo podemos también allí en esa nueva realidad hacer el abordaje del aprendizaje del estudiante en casa, pues como familia, y del estudiante como maestro? Que me parece muy importante poderles compartir a ustedes algunos puntos de reflexión aquí que les pueda ayudar a seguir consolidando esas relaciones, tanto maestro-alumno, relación pedagógica, como en casa, relación familiar, en ese compromiso de ser estudiante. Digo yo aquí, un buen estudiante no nace, se hace. Un buen estudiante no nace, se hace. He aquí el secreto. El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso que transforma el contenido de la enseñanza de manera que adquiera sentido para mí, como estudiante. Vuelvo y repito, un buen estudiante no nace, se hace. He aquí el secreto. El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso que transforma el contenido de la enseñanza de manera que adquiera sentido para mí. O sea, quien debe y tiene la gran tarea de aprender y de concederle, de otorgarle sentido a la enseñanza, al contenido de la enseñanza, es el estudiante. Si bien el docente ya le imprimió todo su contenido allí, su didáctica, y a través de la pedagogía está haciendo el ejercicio de comunicarlo, de transmitirlo, pues es el estudiante quien desde una dedicación completa, desde un ejercicio, un esfuerzo por la comprensión, por la profundización, por la consolidación de lo que le están allí presentando, es él quien debe lograr un proceso que transforme esta enseñanza, este contenido en asuntos que tengan sentido. Ahí hay varios asuntos muy importantes. El primero sería el interés, la motivación. Si esto va adquiriendo sentido para el estudiante y yo como docente o como papá o como mamá que estoy en casa, puedo monitorear esto con él y constato todos los días que esto está teniendo sentido para él o para ella, pues ahí siempre va a haber motivación, porque hay progreso. Ahí siempre va a haber ese interés particular por avanzar y por crecer y por mejorar y por obtener cada vez mejores resultados. Entonces hay un punto muy importante que vale la pena que sea reflexionado, que me gustaría que si pudieran ver la pantalla, pero parece que no, Richard, ¿verdad? Doctor José Orlando, pues acá muy concentrado con toda esta temática que su merced nos está dando, pero sí, acabamos de tener como unos inconvenientes técnicos con la presentación. Bueno. Entonces, no se preocupe, pues, Richard, que yo voy avanzando aquí entonces no sé si el doctor así la tiene ahí, de pronto no la podemos compartir desde su computador. No sé. Hagámoslo así, Richard, para no alargarnos mucho en búsquedas. Listo. Allí. Yo diría que por ahora yo les voy poniendo la imagen allí de lo que estoy planteando. Listo, sí, señor. Un segundo elemento sumamente importante a tener en cuenta aquí, papás, mamás y maestros, tiene que ver con un asunto muy clave que debemos ayudar tanto a los estudiantes como en casa a los hijos que estudian a asumir que la libertad y la autonomía debe tener como base la responsabilidad. O sea, esta nueva realidad nos ha exigido a todos estar en un contexto en el que bien podría confundirme y creer, como decíamos hace un rato, creer que es domingo, creer que estoy libre, creer que puedo dormir hasta las 10, creer que puedo prender el portátil, conectarme y hacer creer al maestro que estoy conectado y resulta que estoy viendo televisión o que estoy haciendo otra cosa. O sea, aquí juega un papel sumamente importante la capacidad de la persona, del estudiante, de asumir en libertad y autonomía la responsabilidad de lo que le corresponde. Y ese es un asunto que debe ser reflexionado tanto maestros y estudiantes como papá y mamá en casa.
esa responsabilidad para poder tener la libertad y la autonomía. O ese actuar en libertad y autonomía, pero con total responsabilidad de lo que tenemos. Para ello se requiere entonces conversar sobre el principio de realidad. Las condiciones cambiaron, nos cambiaron a todos. Y hay que tomar conciencia de ese principio de realidad. O sea, ya no nos podemos quejar más. Esto no es quejándose, es construyendo una nueva realidad. Y tiene que ser desde ahí, desde esa responsabilidad. La responsabilidad del docente es enseñar, la del estudiante es aprender. O sea, es que a no ser que tenga una condición particular o especial que deba ser apoyada de otra manera, pero en tanto haya una normalidad en las capacidades del estudiante, diríamos, su gran responsabilidad es aprender. En tanto se le propicien pues los mínimos básicos que necesita. Ayudar a tomar conciencia que está a cargo, o sea, el estudiante debe entender, el hijo debe entender que está a cargo del asunto. O sea, que no hay que buscar culpables o responsables. El único que está a cargo aquí es él como estudiante, él como hijo o como hija en casa. Aquí no está el maestro en el aula mirándole el cuaderno, mirándole cada instante, cada 2 minutos a ver qué está haciendo, no. Él desde su libertad, autonomía, con responsabilidad, ese principio de realidad claro, asume total responsabilidad y se pone a cargo de todo su proceso de aprendizaje. Para ello se requiere entonces el agendamiento de tiempos y responsabilidades, o sea, habrá que ver entonces cuál es el manejo que le estamos dando al tiempo en casa. Si para ir al colegio, cuando estábamos en la normalidad anterior, se levantaba a las 6 de la mañana, ¿por qué hoy se está levantando a las 8 a las 7:55 para conectarse a clase a las 8? Eso no tiene sentido. Diríamos, venga, si estamos en una nueva realidad, usted no debe cambiar sus patrones de aprendizaje, ni sus hábitos y sus costumbres. Levántese a las 6, prepárese, empiece por tender la cama, por dejar su cuarto organizado, prepare su material, báñese y organícese y vístase y siéntese en el lugar donde va a estudiar. Eso le toma 1 hora. Desayune, eso sí, pero eso le toma 1 hora. Entonces, un joven en la casa, una niña que se conecta a clase a la universidad o al colegio, pues no tendría por qué estar en pijama, no tendría por qué estar conectado o conectada en la cama. No tendría por qué, porque es que estamos en una construcción de una nueva realidad y los contextos no se pueden perder. Los hábitos ya construidos y lo elaborado no se puede perder. Ahí entonces viene el tema de la libertad, autonomía, responsabilidad, el agendamiento de tiempos y responsabilidades, porque es que debemos funcionar con una agenda académica, curricular, que ya está establecida en los colegios y en las universidades. Y ahí viene entonces la administración del tiempo. ¿Cuántas horas tengo yo al día? Tengo 24. ¿Cuántas duermo? 8. ¿En cuántas me alimento en el día? 2. ¿Cuántas estudio? 6 o 7. Entonces ahí vamos con 16, 17. Todavía me sobran, ¿verdad? Vamos en 17 horas comprometidas al día. Todavía me sobran 7. Digamos que se recrea viendo televisión y haciendo otras cosas, pintando, tocando guitarra otras 2 horas. Vamos en 19. Pongámosle 20, pues nos sobran 4 horas al día. ¿Dónde están? En redes sociales, con toda seguridad. Entonces, yo creo que es muy importante tomar conciencia de esa categoría de tiempo y de la administración eficaz y en un consenso, en una conversación con el estudiante y con el hijo allá en casa, pues hablar de esto y llegar a unos acuerdos y a unos consensos. A eso es a lo que yo va a dar la mirada que lo debemos está ya tanto para el maestro que se conecta como para el papá y la mamá y el ambiente de casa. Debe tener un ambiente de estudio en casa. Como les decía hace un momento, no puede estar conectado desde la cama. No, mamá, es que tengo mucho frío, déjeme estar aquí con esta cobijita y estas almohaditas.
No, 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 no. Debe haber un ambiente de estudio en casa, un rinconcito, un lugar específico, una mesita y una silla. Y si tienes buenas posibilidades, entonces un estudio. Ojalá no sea el comedor, ojalá no sea la sala, porque es que esos espacios tienen vocación ya. Ayúdale a conseguir un espacio y a conquistar un espacio en casa que tenga la vocación de estudio, que tenga la vocación académica. Eso le va a dar también un contexto y un ambiente. Y llegar a esos acuerdos entonces de horarios, un lugar, ese espacio adecuado, unas condiciones ambientales, que no haya ruido, distractores físicos. Me refiero a ruidos, entonces, mientras estoy aquí estudiando matemáticas, estoy escuchando allá a la empleada o a mi mamá o a quien corresponda lavar la loza y se cayó el plato y entonces sonó el radio y la canción allá de Jesse Uribe y entonces, o sea, esto requiere de unas condiciones ambientales lo más adecuadas posible, acorde pues a las posibilidades de cada uno. Distractores físicos como pues la música, la televisión, el celular, eso tiene que estar bajo control. Mandatos, los mandatos, entonces estoy estudiando y me grita por allá la abuela o la tía o mi mamá que abra la puerta porque están timbrando, ¿no? Y debo pararme de donde estoy con el profesor en línea a abrir la puerta. No, esto requiere de ambiente, de un ambiente, de unos acuerdos en familia, de unos acuerdos con el docente, de unas condiciones ambientales que el docente debería, también a mi modo de ver, constatar y monitorear un poco con el estudiante en casa, preguntarle. Esto requiere de monitoreo constante del maestro, de papá y mamá, requiere de verificación del proceso, cómo se está llevando a cabo, requiere de estímulos cuando hay logros importantes allí, o así sean pequeños, pero no digo importantes porque tengan que ser grandes, digo importantes, puede ser pequeño, pero es importante. Debe haber reconocimiento y también debe haber exigencia. De manera que tengamos en cuenta pues esos detalles que van siendo muy importantes. El tiempo es clave aquí. Esa categoría de tiempo, como les he mencionado, es clave porque el tiempo es un recurso que es igualitario, que es inelástico, que es indispensable, que es insustituible y que es inexorable. O sea, una distracción de 5 minutos en una clase ya la perdí. Eso hay que conversarlo con el estudiante y con el hijo en casa. El manejo eficaz del tiempo, esa categoría, hagámosla consciente para que ellos la asuman con toda claridad y puedan así entonces ir creciendo en responsabilidad, libertad, autonomía. Y hay unos ladrones de tiempo. El celular es uno, el entorno desordenado donde estoy, ese trabajo en ambientes inadecuados como mencionábamos ahora, no saber decir no. Entonces vaya, abra la puerta que están timbrando. Yo puedo decirle como dijo a mi mamá, no señora, estoy ocupado, qué pena, estoy estudiando. Pues claro, no saber decir no. Esa es una de las tragedias que nos roban tiempo. No tener organización ni planificación, por eso es importante entonces la agenda, pasar de un tema a otro sin establecer prioridades. Ayudémosle a los estudiantes y a los hijos a establecer prioridades académicas en la agenda. Sentémonos con ellos unos minutos para conversar bien rico y poder, no que se sientan que estamos haciendo un chequeo de progreso, un chequeo de si sí lo están haciendo o no. Esa no es la intencionalidad, es de contribuirles en capacidades para que realmente planifiquen y organicen el tiempo y las tareas. Hacer varias cosas a la vez, en aras a la eficiencia. Lo mejor es hacer una sola cosa a la vez, bien hecha y que se termine. Y hecha esta tarea, volver a empezar con la otra. Esos distractores psicofísicos. Cuando estoy allí pensando en la novia y entonces estoy en clase de matemáticas, estoy viendo allí cálculo, derivadas y todo esto y entonces me acuerdo de la novia o del novio y entonces imagínense pues qué pasa allí. ¿Cómo ayudarle al estudiante, al hijo o hija en casa a estar en presencia presente? Es decir, todo el tiempo comprometido en lo que estoy haciendo, porque tiene sentido para mí. Quisiera entonces, hasta ahí esos pequeños tips que tienen que ver con el aprendizaje que me parece muy importante que los tengamos en cuenta. Aquí entonces les quiero compartir una síntesis, si me pueden pasar abajo la diapositiva, la penúltima tal vez.
más abajo, por favor, que ya hablamos de esto, más. Donde hay una curva. Otra, ahí. Esa diapositiva, la anterior, por favor. Esta. Aquí hay una síntesis muy interesante del proceso que hemos vivido hasta ahora. Recuerden ustedes que por noticias nos hemos dado cuenta que este tema del virus en China arrancó desde diciembre y nos vinimos a dar cuenta aquí febrero, marzo. Entonces la llamada, hay un nuevo virus en China y nos enteramos y entonces viene lo primero que es el estado de negación. Esto no va a ocurrir aquí, esto no es con nosotros, eso no llega hasta Colombia. Luego cuando llega entonces la rabia, ¿por qué no se han tomado medidas antes, verdad? Y todavía lo decimos. ¿Cómo es que no dijeron nada, verdad? Y entonces viene el miedo, ese estado de miedo. ¿Qué nos va a pasar? ¿Esto cómo es? ¿Realmente nos vamos a morir todos o qué? Tengo personas cerca con coronavirus. Y si enfermo y no hay medios y no hay con qué atenderlos, o sea, vienen todas esas preguntas que son tan complejas y que fueron tan complejas y que todos las hemos transitado y tramitado de alguna manera. Y luego viene entonces esa aceptación y travesía por ese desierto. Estoy triste, me siento vulnerable. Creo que en este momento podemos estar por ese lado, entre la aceptación y la travesía por el desierto, todavía viviendo esas afectaciones que nos implica esta realidad y todavía nos sentimos absolutamente vulnerables. Miren los picos que tenemos hoy en Colombia, esas curvas cómo están. Entonces ahí seguimos pues afectados. Esperamos que seamos capaces de construir nuevos hábitos y confianza. Me cuido, me protejo, veo la oportunidad de aprendizaje, ayudo a otros, me apoyo en el sentido del humor, esa es una muy buena tarea. Confío en lo que me están enseñando sobre este asunto. Entonces miren que podemos pasar a este estadio penúltimo que es muy importante para que empecemos, sin descuidar lo anterior, empecemos a construir una nueva realidad de posibilidad tanto en hogar como en la academia. Y por último, arriba, el coronavirus pasa. He aprendido y soy más fuerte. Se nos está diciendo ahora que el coronavirus pues está en su curva más alta, pero seguramente pronto va a empezar a bajar la curva y va a desaparecer y habrá vacunas y ya pronto nos lo recordaremos como una gripe o como una cosa que pasó y que ya no tiene riesgo. De manera que hay mucha esperanza allí. Situémonos entonces en el penúltimo para que lo trabajemos. Y entonces, esta síntesis tan bella que me parece bella a mí, pero que se las quiero compartir. ¿Y qué es acompañar entonces en todo este contexto de lo que les he compartido? Se entiende por acompañar como el estar con el otro, estudiante, hijo, hija, apoyándolo con amor en el encuentro consigo mismo. Oigan bien, apoyándolo con amor en el encuentro consigo mismo. Es situarse al lado del otro como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas de confianza, diálogo y amistad, relaciones de compañía que permitan crecer y compartir recíprocamente sin que cada uno deje de ser lo que es en su diversidad. Esta síntesis es muy importante y a la vez hipótesis porque nos pone de cara a una cosa muy importante, una dimensión muy importante de las relaciones en la vida, y es que me ocupo del otro, para que el otro crezca, para que el otro se fortalezca, crezca, sea cada vez mejor, para que ese otro salga adelante. O sea, me ocupo del otro, me hago cargo. Ahí está pues esa síntesis tan bonita que les quería compartir. Pasamos a la próxima, por favor. Véndele a tu hijo, véndele a tu estudiante una causa. ¿Cuál es la causa? La causa es ser un ser humano profundamente humano, que sea capaz de hacer un pacto por la vida. Y desde esa concepción y desde esa mirada de ser capaz de hacer un pacto por la vida, consigo mismo, con su familia y con los otros, comprometerse a hacer las cosas bien, en favor de sí mismo, en favor de sus estudios para sacarlos adelante y de los que me necesitan. O sea, vendámosles una causa. Claro que sí, los seres humanos se movilizan en la vida a través de causas. Qué bueno poderlo hacer y que se haga ese pacto por la vida y se formalice, tanto en la casa, papá, mamá e hijos, como en la academia, profesor, estudiante.
Por último, entonces, mil gracias a ustedes por su presencia, por escuchar, por atender, y espero que estas pequeñas insinuaciones y provocaciones hayan sido de importancia para ustedes en su vida hoy ante esta nueva realidad. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su intervención. Pasamos a un plano para las preguntas, para hacer la generación de preguntas, aunque en este momento invitamos a todos los participantes, como decíamos hace un momento, a que nos generen esas dudas e inquietudes que tienen en este momento sobre la temática. Entonces, una de las preguntas, doctor, que nos realizaron es la siguiente. Sí. Pregunta Conchita Moreno, ¿cómo hacer entender a los muchachos que la autonomía con responsabilidad en casa no necesita que los padres de familia estén constantemente detrás de ellos para que cumplan con sus actividades pedagógicas? Quiero referirme para dar alguna insinuación allí ante la pregunta, porque la respuesta realmente no la tengo elaborada, digamos así, pero sí quiero referirme a la última diapositiva donde les agradezco. Allí les provoco a ustedes, les insinúo vender una causa. Cuando nuestros hijos o nuestros estudiantes tienen un porqué, una razón por qué hacer las cosas y para qué hacerlas, con toda seguridad, aquello que emprenden, lo emprenden con motivación y con interés, y se van a mantener ahí. ¿Cómo ayudarles a comprender que estos escenarios académicos progresivos, como los tenemos en el colegio y en la universidad, son escenarios que les van a propiciar otros escenarios donde se van a poder realizar como profesionales más adelante? Y cómo en un mundo de mercado como este, el que lo haga bien, muy bien, le va a abrir puertas cada vez más grandes. O sea, cómo venderle unas causas a ellos para que se motiven y se interesen realmente en esto y asuman responsabilidad y competencia y a la vez autonomía. Yo creería que es por ese lado. Por eso, por allí antes en la presentación les hablaba de las conversaciones, de qué conversamos en casa. Todo lo que huela a imposición revienta a cualquier ser humano, y muchísimo más a un estudiante o a un hijo. Esto debe ser a través de conversaciones generativas, conversaciones que generan acciones, conversaciones que suscitan motivación e interés para las proyecciones que están teniendo en la vida, en su vida. Bueno, doctora, acá hay un comentario de Alison Ramos que dice: me parece muy interesante el tema acerca de la rutina que se debe llevar o las costumbres en la normalidad, porque nos da a conocer que sin importar la circunstancia, debemos continuar con el aprendizaje y antes de descuidarnos debemos mejorar, pues la base de un futuro mejor está en el aprendizaje académico. ¿Qué piensa de eso? Bueno, pues me complace escuchar ese planteamiento, porque realmente esa es la forma como debemos nosotros contribuir a que los que están a nuestro alrededor, llámense hijos o estudiantes, puedan ellos también tener esa misma mirada, ese mismo enfoque desde la comprensión de esta nueva realidad y salir adelante. Creo que esa es precisamente la postura que debemos ir asumiendo con mayor claridad cada vez, para que ellos también lo vean así. Doctora, acá hay otro comentario de Gil Uribe del Marisol. Dice: súper interesante las orientaciones que nos están dando, porque aquí pueden salir muchas oportunidades. Ciertamente, hay una diapositiva donde, por allí al inicio, si la recuerdan, que digo crisis o creces, ¿no? Entonces, ciertamente estamos en crisis, esta es una crisis, pero hay que tomar una decisión, y es: ¿voy a crecer en ella o no? ¿Será una oportunidad para mí? Yo creo que sí. Todas las crisis son oportunidades también.
Esa es otra mirada y cómo ayudarles también a ellos a verlo así. Bueno, doctor, también acá de Lina Muñoz nos hace también un comentario muy interesante. Dice, siempre nos afecta esta crisis, ya que no estábamos enseñados, pero en cada circunstancia se aprenda y se sale adelante. ¿Qué opina? Esa es la actitud. Mi actitud determina mi altitud. Esa es la actitud que debemos asumir. Una actitud proactiva, positiva, una actitud que nos ayude a mirar la vida con ojos nuevos, sin perder de vista los riesgos y lo que está pasando, por supuesto, porque no podemos tampoco tapar una realidad que está sucediendo y cuidarnos. Pero esa es la postura. Una buena pregunta sería, ¿en los hombros de quién me estoy parando para mirar hacia el horizonte? ¿En los hombros de qué o de quién? Entonces, mi actitud puede ser un lugar donde yo me pare para mirar al futuro. Doctor, acá hay otra pregunta de Miguel Díaz. Dice, ¿cómo poner en práctica la concentración más profunda en cuanto a los que estamos realizando, evitando un poco los factores que afectan a perder el hilo de lo que se estaba realizando? Pues, mejor dicho, la acomodo un poco. Me imagino que dice cómo poner en práctica la concentración más profunda en cuanto a lo que estamos realizando, evitando los factores que estos puedan afectarnos, ¿no? Sí. Por allá en una diapositiva también hago alusión a una categoría que es muy importante, y es la presencia presente. Yo puedo estar en la vida cotidiana, en el día a día, de varias formas. Puedo estar en presencia presente, en presencia ausente, en ausencia presente o en ausencia ausente. 4 estadios en los que puedo estar. La más adecuada para estar aprovechando todo aquello que necesito aprovechar es en la presencia presente, que es estar aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cómo lograr estar aquí y ahora? Una, pues por el interés y la motivación que pueda yo suscitar desde mí mismo, porque la motivación no está afuera, está dentro. Entonces, ese interés y esa motivación que sale como resultado es lo que me va a mantener allí concentrado y enfocado. Y si tomo la decisión de hacer a un lado los objetos o sucesos que sé que me van a distraer. Si planifico y organizo el lugar y organizo el tiempo y el ambiente donde voy a estar, quito los distractores que sé que me van a distraer, previamente los elimino y asumo una actitud de presencia presente porque me interesa mucho lo que voy a hacer. Si es así, estoy seguro que vamos a lograr una concentración de buena calidad. Bueno, doctor, acá hay una de María Fanny Salcedo. Dice, cuando los aprendizajes no responden a los intereses del estudiante, ¿qué hacer? Yo creo que más bien se está refiriendo a la enseñanza. Porque cuando hay aprendizaje, ya hubo interés y ya sucedió lo que tenía que suceder. Entonces, podría ser más bien la enseñanza. Cuando los contenidos o la enseñanza o el acto educativo o la relación pedagógica no propicia el aprendizaje, ¿qué hacer? Conversar. Conversar para poder resolver aquellos asuntos que debemos ajustar. Entonces, ¿conversar con quién? Conversar con el docente o el docente conversar con el estudiante, con la familia, y preparar los contextos, preparar los entornos y preparar los contenidos de la mejor manera para facilitar el aprendizaje. Teniendo en cuenta que el estudiante debe poner todo de su parte para aprender, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, doctor, y para finalizar, pues para nadie es incierto lo que está sucediendo tras la crisis, la pandemia, cómo afecta esto los estados emocionales y frente a los estudios que tiene, ¿qué nos aconsejaría sobre el posible aumento al suicidio en esta pandemia? ¿Qué aconsejaría a los estudiantes, a las familias, cómo manejar estas temáticas que son un poco relevantes y pues son bastante delicadas, pero pues para nadie es desconocido que en el Tolima, en el municipio de Ibagué, se están presentando
índices grandes de suicidio. ¿Cómo podría usted, qué tip nos daría o qué aconsejaría usted a los padres, a los estudiantes, docentes, cómo hacer este acompañamiento? Sí, ese es un tema sumamente delicado, sensible, que nos está afectando muchísimo. Bueno, toda la vida ha afectado muchísimo al ser humano y hoy pues se ha exacerbado muchísimo. El suicidio es un fenómeno multideterminado, o sea, no es porque estamos en pandemia. El suicidio es un fenómeno multideterminado. Allí están asociadas muchas variables que impactan al ser humano que en algún momento toma la decisión de acabar con la vida. Entre otras cosas, ningún suicida quiere acabar con su vida. Ningún suicida se quiere morir. O sea, ha querido morir. Lo que quiere es terminar con un padecimiento que tiene. Ojo con eso. Lo que quiere es darle fin a un padecimiento, a un dolor, a una angustia, a una situación que cree que no ha podido superar. Y esa es la única forma de darle fin. Les he puesto allí varias categorías en la charla que les he orientado hoy con esa intención. Que hagamos lo posible desde la escucha. Eso es muy importante. La capacidad de escucha. La conversación es muy importante. Y el acompañamiento. Son tres categorías absolutamente definitivas para ayudar al otro a resolver lo que le está sucediendo. Si estamos hablando de nuestros hijos, con mayor razón, la escucha, la conversación y la última, el acompañamiento. ¿Cómo esas tres categorías nos pueden ayudar a resolver este problema definitivamente? En cualquier contexto, el maestro con el alumno, la escucha, ahí está, la conversación y el acompañamiento. Y les puse al final esa diapositiva de qué es acompañar con esa intención también. Si acompañamos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes que consideramos están en mayor riesgo y los acompañamos desde esa conceptualización que les he compartido hoy, con toda seguridad, allí se van a empezar a resolver esas situaciones de quiebre que llevan a nuestros estudiantes o nuestros hijos a tomar estas decisiones. Y recuerden ustedes entonces que les planteaba a ustedes que es acompañar, ¿se acuerdan? Les decía, acompañar es estar con el otro, apoyándolo con amor en el encuentro consigo mismo. Miren esto, es situarse al lado del otro como compañero de camino. Estoy hablando del maestro, estoy hablando del papá, de la mamá, del hermano. Estableciendo relaciones profundas de confianza, oigan bien, diálogo y amistad. Relaciones de compañía que permitan crecer y compartir recíprocamente. Y oigan esto, sin que cada uno deje de ser lo que es en su diversidad. Porque no es yo lo acompaño y estoy con usted siempre y cuando haga lo que yo quiero que haga. No, es permitiéndole ser lo que es en su diversidad. Entonces yo creo que hay 4 puntos muy importantes para poner en ejemplo en la cotidianidad y ayudar tanto a nuestros hijos como a los estudiantes a no mirar aquella opción del suicidio como una opción. Ni siquiera la consideran, porque estamos tan cercanos ayudándoles a construir sus fragilidades y sus dificultades que no tiene sentido que lo miren. Yo creo que por ahí es el camino. Bueno, doctor, entonces para hacer un cierre con la temática de las preguntas, nos generaron 2. Una de David Alejandro dice, ¿cómo vencer la monotonía de la rutina académica y del hogar, que si bien es inevitable y necesaria, se torna oscura y vacía conforme pasa el tiempo? ¿Cómo se llama el joven, por favor? David Alejandro. David Alejandro, mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque cuando estaba haciendo la presentación quise hacer una fuercita allí en ese punto y se me pasó. Cuando estaba hablando de agendamiento del tiempo, agendar académicamente las tareas y agendar las actividades.
también es necesario agendar allí tiempos de ocio. Y agendarlos quiere decir que programáticamente los voy a llevar a cabo, tiempos de ocio, actividades que me gustan. Entonces, también voy a agendar gimnasio, entonces voy a hacer ejercicio 1 hora. Me gusta la música, entonces voy a escuchar música 1 hora. Me gusta la guitarra, voy a tocar guitarra 1 hora o media hora. Me gusta pintar, me gusta simplemente sentarme a mirar el panorama, pues voy a hacerlo. O sea, el ocio intencional programado en un contexto tiene todo el significado y todo el sentido y te va a ayudar a romper la rutina, pero eso debe estar programado. Entonces, si me levanto a las 6 de la mañana, me preparo, organizo todo, me pongo a estudiar, asimismo programo 1 hora para hacer gimnasia, para hacer ejercicio, lo que me gusta, ¿cierto? Y eso rompe la rutina, te va a ayudar tremendamente. Bueno, doctor, acá dentro de las últimas preguntas está, ¿qué estrategias se pueden aplicar para estimular esa presencia presente tan importante en estos momentos de desánimo e incertidumbre actual? Creo que tiene mucha correlación con la anterior, ¿no? Sí, ciertamente anteriormente me hicieron una pregunta que tenía esa relación también. Insisto en lo siguiente. Hay un aspecto sumamente importante en la vida de nosotros, los seres humanos, y tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y debes hacerte esta pregunta. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuándo quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Verdad? Ese punto de llegada, cuando yo lo tengo claramente definido y lo convierto en una visión de vida, esa visión me estimula tanto que me apasiona. Me apasiono por esa visión. Y todo aquello que estoy realizando hoy en mi vida cotidiana, como familia, como trabajo, como estudiante, no son más que pasos que estoy dando hacia allá para lograr aquello que he fijado en mi mente y en algún lugar, si lo quiero ver explícito, como la visión de vida que tengo y para dónde voy. Lo que más daño nos hace en la vida y que nos vuelve la vida una rutina y una ruina en todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, es que voy por la vida como un zombie, sin saber para dónde, sin velocidad, sin tiempo, sin vida, a media vida. Entonces, lo que más daño nos hace es no tener la visión, no tener un propósito superior que nos impulse a ir hacia algún lugar. Te animo a que lo definas y te crees una visión y te apasiones por ella. Y todo lo que estés haciendo son pasos para llegar allá. Ahí nunca vas a perder motivación. Por tanto, la presencia presente es una actitud, una manera de estar, una manera de ser y de estar que va a estar siempre presente porque sabes para dónde vas. Bueno, doctor, culminamos con este comentario de Jorman Alejandro Cardona. Dice, bueno, lo del diálogo y la confianza es muy difícil, ya que hay muchos docentes que no son muy amigos, muy de amigos. Muy importante ese punto, Jorman. Miren, no estamos hablando aquí, cuando hablamos de la relación pedagógica, no estamos hablando del amigo compinche, del amiguis, del amigo que tenemos por allá en la cuadra. No estamos hablando que la relación pedagógica docente-estudiante se deba convertir en eso. Cuando hablo de relaciones de amistad, estoy hablando de relaciones de cercanía con el estudiante. Si ya construimos una confianza, tenemos una relación de amistad sin que yo pierda el rol de docente y tú no pierdas el rol de estudiante. Porque el problema de llamarlo amigo cercano, amigo íntimo, es que o es docente o es amigo. Entonces, mi amigo, lo que te estoy proponiendo es que consideres la relación con el docente como una relación de amistad a ese nivel, de confianza y de apoyo mutuo. Por eso invité a los docentes a que revisen un poco esa categoría y tomen la decisión de acercarse más a sus estudiantes, así sea en línea, tener una relación de confianza, de amistad, de cercanía. Bueno, entonces creo que damos cierre en este espacio de preguntas, doctor. Muchísimas gracias. De igual manera, queremos agradecerle a todas las instituciones educativas, docentes orientadores,
padres de familia que se encuentran en este momento aún conectados. Contamos con la participación de Santiago Vila, de Samara, de la institución educativa Leopoldo, de la institución técnica Bolívar. También tuvimos bastante participación de la institución educativa Luis Felipe Pinto, de la institución técnica Pérez y Aldana, perdón, la institución educativa también Gualamaná de Melgar. Se me pasa por aquí también de José Celestino Mutis, de Berea Montoso, también de la institución María Auxiliadora de Fresno, de Carlos Blanco Nazar de Anzoátegui, Juan 23 también, de la Inmaculada Concepción, convenio con Líbano Tolima, y queremos agradecerle a todas las instituciones y demás que de pronto no se nombran en este momento. Les queremos agradecer por haberse tomado este espacio. Continuamos con nuestra compañera Lilian. Lilian. Me permiten entonces, para finalizar, las gracias pues a la red de profesores y orientadores, a ustedes en particular, Jamie y Lilian y Richard. Ha sido para mí pues una experiencia maravillosa poder compartir con ustedes estas experiencias, estas reflexiones. Te pediría el favor, Richard, si tienes la posibilidad, o Lilian, de compartirme el video más adelantico. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, maestro José Orlando, encantadísimos de tenerlo en la red de orientadores escolares, que nos brindes este taller desde la Universidad de Manizales. Fascinados con el tema, creo que quedaron muchas preguntas en el aire, muchas cosas por profundizar, pero realmente nos has dado muchas luces en muchos aspectos que debemos tener en cuenta en este momento tan crucial. Muchas y muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, ahora el compañero Richard nos va a presentar qué es lo que estamos haciendo hoy, 31 de agosto, donde iniciamos la semana de la orientación vocacional y donde vamos la semana entrante a dar apertura a la primer Expo Universidades Virtual. Listo, compañera Lilian, muchas gracias por el espacio. Doctor Orlando, muchas gracias de nuevo reiterarle nuestros agradecimientos como red de docente orientadores. Para nosotros es muy grato haber contado con el apoyo y el acompañamiento de usted en esta tarde, en este espacio de reflexión, de aprendizaje, de formación, en donde todas las comunidades educativas hemos logrado identificar varios aspectos para mejorar y muchas situaciones en las cuales podemos fortalecer. Reiterarle los agradecimientos a la Universidad de Manizales, a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, también que ha apoyado esta labor de realizar esta primer semana de orientación vocacional y profesional y esta primera Expo Universidades virtual. Como nos comenta Lilian, la idea es que durante esta semana estemos conectados con todas las actividades que se irán desarrollando. En estos momentos en pantalla podemos ver un link, el cual ya voy a compartir también por los comentarios. Yo he escuchado que hay varios comentarios como que a veces los links no funcionan de pronto, si no nos direccionan de inmediato a hacer el ejercicio de pronto de copiar y pegar, a ver si así podemos ingresar. Sin embargo, ya les voy a explicar porque con esta página que vemos acá en pantalla, en esta página vamos a encontrar toda la información que tiene que ver con Expo Universidades y pues con las diferentes temáticas que se están trabajando durante esta semana. Entonces pues por acá les voy a mostrar más o menos lo que contiene la página. Si podemos observar en la página, pues vamos a tener 4 espacios. Pues en el inicio está como la bienvenida al espacio virtual.
en este espacio virtual, en esta página de inicio, pues vamos a encontrar pues la bienvenida, vamos a encontrar unas imágenes que nos invitan a manejar unas reglas durante este proceso de orientación vocacional y profesional, que pues básicamente se basa en las decisiones que dependen de nosotros mismos, y que pues con todas estas herramientas pretendemos generar un apoyo en toda esta toma de decisiones. Igualmente, hacia el final de esta página de inicio pues también hay un espacio de contacto que es directamente con la red en caso de que haya alguna inquietud, alguna consulta. Pues además del Facebook como tal, está también este espacio acá por medio del correo electrónico, que pues ahí se daría respuesta pues a las inquietudes. Cuando nos dirigimos a donde dice talleres virtuales, vamos a encontrar toda la información de los talleres que estamos viendo. En esta mañana estuvimos en un taller sobre la toma de decisiones, pues ahorita en la tarde estuvimos en este taller sobre el afrontamiento a esta nueva forma de aprender en el tiempo de aislamiento. Para cada día, la otra semana, desde el martes desde el lunes, perdón, hasta el jueves, tendremos una serie de talleres, siempre en los lapsos de las 10 y de 10 a 11 y de 4 a 5. Entonces ahí van a encontrar ustedes toda la información, horarios. Igualmente, pues al final, en caso de que no hayan podido ingresar al formulario de evaluación, pues acá al final se encuentra el formulario, simplemente le damos clic y nos envía de una vez al formulario de evaluación, en el cual sí me gustaría hacer aclaración. Dentro de este formulario ustedes tienen la oportunidad de escoger los talleres, pues el taller que quieren evaluar, y fuera de eso también hay un espacio donde dice datos personales. Ojo, estos datos personales no son obligatorios, pero ¿qué pasa con estos datos personales? Los que quieran llegar a tener, que quieran tener de pronto que las universidades que participaron tengan un contacto con ustedes directamente, que los llamen, que los contacten, pues llenan este espacio de datos personales y pues manifiestan que sí están de acuerdo en que se compartan dentro de esa base de datos que será compartida con las universidades, para que ellos puedan contactarse directamente con ustedes. Como les digo, no es obligatorio, eso es opcional para los que quieran tener esa posibilidad de que directamente las universidades los contacten a ustedes. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Además de esta parte de los talleres, tenemos un link que acá es la invitación del día de hoy. Hoy estamos aperturando todo este evento, todas estas actividades, y entonces la idea es de que durante este fin de semana logremos generar unas pruebas de intereses vocacionales. Estas pruebas de intereses nos van a ayudar a revisar un poco esos gustos, esa motivación y esa vocación que cada uno de nosotros tiene. Entonces acá dentro de este link ustedes van a encontrar 3 opciones de cuestionarios. Entonces pues ustedes pueden escoger entre esos. Hay 2 cuestionarios que son online, ustedes los contestan y inmediatamente les dan sus resultados, y el último cuestionario pues es una prueba escrita. De pronto, para el que tenga posibilidad, quiere imprimir, le parezca como mejor contestarlo de esa forma, pues también hay una prueba escrita que puede ser impresa. Entonces, ¿cuál es la invitación, queridos estudiantes, padres de familia, docentes? De que motivemos a que todos los jóvenes que se encuentran en este momento, incluso los egresados, y que se encuentran en este proceso de identificación de sus intereses vocacionales y de su proyecto de vida, puedan ingresar durante este fin de semana, contestar estos cuestionarios, este cuestionario, el que ustedes consideren pues como más apto para ustedes, y así hagan una autorreflexión, así vayan ustedes revisando de manera muy puntual para prepararse, porque la otra semana daremos inicio a la Expo Universidades Virtual. Si ustedes ven, acá está el link, pero si vamos a entrar, cuando entremos nos va a decir de que pues pronto podremos ver la información. ¿Por qué? Porque es que la invitación es a que primero logremos contestar estos cuestionarios, que hagamos esta autorreflexión, para que la otra semana podamos ya observar la oferta que nos tienen las diferentes universidades.
queridos estudiantes, padres de familia y docentes, esta plataforma, la idea es de que se va a manejar de forma sincrónica, teniendo en cuenta las diferentes dificultades de conectividad que hay entre cada uno de los municipios. No se pensó en hacer una Expo Universidades completamente online, porque pues muchos chicos de pronto no iban a poder acceder. Entonces la idea es de que esta plataforma va a estar abierta, la pueden visitar cuantas veces requieran, cuantas veces necesiten, y acá van a encontrar unos videos informativos, van a encontrar videos promocionales, van a encontrar brochures, contactos, folletos. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es esa oferta de las universidades que tenemos cercanas en nuestro sector. Aproximadamente más de 25 universidades nos facilitaron esta información para que ustedes puedan revisarla, conocerla, y así, a pesar de toda esta situación que estamos viviendo y que ya hoy estábamos dialogando de cómo superarla, pues que esto nos ayude a poco seguir con todas esas metas que nos hemos planteado y continuar con todos nuestros proyectos. Entonces pues esta es la invitación. Primero, realizar nuestras pruebas de intereses vocacionales, seguir conectados con cada uno de los talleres. Cada una de las temáticas tiene unos componentes muy interesantes, muy importantes, y pues también estar revisando esta Expo Universidades Tolima virtual, en la cual tendremos toda esta información a la mano. Entonces pues esta era la información que les quería facilitar. De antemano, pues como estábamos mencionando, agradecimientos totales a todas las personas que nos están acompañando, que desde el inicio están con nosotros, que se han mantenido, a los que pues siempre han estado ahí pendientes de cada una de las actividades que vamos realizando, y pues que esperamos seguir contando con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. No sé, la compañera Lilian, de pronto si tenga... Oye, no, el agradecimiento a todos nuestros compañeros y compañeras de las instituciones educativas del Tolima. También veo que han invitado personas de otros departamentos. Esperamos que este fin de semana la convocatoria se amplíe, que sigamos publicando. La invitación a la Expo Universidades virtual es la primera vez que la hacemos. Tenemos invitados muy especiales como el maestro José Orlando Hoy, que nos dejó muchas enseñanzas, y agradecerle a él por acompañarnos esta tarde, brindarnos este espacio y darnos luces sobre muchas situaciones que en nuestras familias pueden estar ocurriendo, por aportarnos posibilidades de crecimiento. A la gobernación del Tolima, quien nos ha acompañado, todos, la SED Tolima y la calidad educativa. Esperamos que sigan apoyándonos mucho. A todos, muchas gracias, y que nos visiten este fin de semana, se evalúen, miren sus intereses, sus habilidades, y tengan un listado muy especial para visitar el lunes las diferentes universidades. Muchas gracias a todos, a Richard, a Jamie, por la compañía, y al doctor. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Y nuevamente reiterar la invitación del próximo taller que tendremos el lunes, ¿no? A la misma hora, 10 de la mañana, y en la tarde a las 4. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, bueno. Dios los bendiga a todos, que estén muy Bueno. bien.